Hola chicas, hola chicos, arrancamos con el bloque de análisis. En esta primera unidad, correspondiente al bloque de análisis, vamos a hablar de límites y continuidad. Hola chicas, hola chicos, arrancamos con un nuevo bloque, el bloque de análisis. Y la primera unidad de este bloque es límites y continuidad. Vamos a ello. En esta unidad vamos a ver los siguientes aspectos. Primero vamos a ver una introducción, unos conceptos previos y luego ya nos iremos adentrando en la idea gráfica del límite, la definición del mismo, definición del límite de una función en un punto, límite lateral, qué operaciones realizamos con límites, también las indeterminaciones que nos encontraremos, que ya veremos lo que significa, asíntotas y qué significa esto analíticamente hablando, el cálculo de límites, cómo resolvemos las indeterminaciones que nos podemos encontrar y por último, continuidad, que es la aplicación directa de la idea del límite al estudio de funciones. Entonces ahora vamos a ello. Veamos, una idea intuitiva de límite. ¿Qué es un límite? En primer lugar, por sentido común, hay algunos límites que podemos calcular de manera sencilla. Por ejemplo, estos que tenemos aquí. ¿Pero qué es un límite? Límite es, lo que nos quiere decir es cuál es el cálculo, cuál es el valor de una función cuando el valor de la incógnita tiende, es decir, se acerca, por ejemplo, al infinito, al más infinito. ¿Cuánto vale esta función cuando x vale casi infinito? Se va acercando al infinito, ¿no? Y en las siguientes funciones lo mismo. No siempre tiene por qué haber valor infinito, sino, por ejemplo, en esta. ¿Qué valor tiene esta función cuando x se acerca a 2? Eso es lo que quiere decir límite, ¿de acuerdo? El valor que va adquiriendo la función cuando una determinada incógnita se acerca al valor que estemos considerando. Entonces parece lógico, por ejemplo, en este primer ejemplo, que si la x va creciendo, creciendo, creciendo hasta volverse infinito, si el infinito lo elevamos al cuadrado, si un número muy muy grande lo elevamos, lo multiplicamos por sí mismo, el número va a ser aún más grande, ¿no? Por lo tanto, si la x se va alejando, alejando, alejando y siendo mayor y mayor y mayor, si esta la elevamos al cuadrado, va a ser aún mayor. Luego, si x tiende a infinito, x al cuadrado también va a tender a infinito, ¿verdad? Luego, este límite podemos decir que es bastante sencillo, porque parece que va a tender a más infinito, es decir, va a volver a ser un número muy grande y positivo, porque está elevado al cuadrado y no tiene ningún signo negativo delante. Vamos a ver qué pasa con esta otra. Fijaos, en esta tenemos un polinomio con una x elevada al cubo menos una x elevada al cuadrado. Entonces, si yo más infinito lo elevo al cubo, va a ser un número muy, muy, muy grande. Un infinito muy grande, ¿verdad? Porque estoy elevando al cubo el propio infinito. Luego es muy grande. Y nos dice que al infinito al cubo le restamos infinito al cuadrado. Pero ¿cuál de las dos es mayor? ¿Qué es más grande, infinito al cubo o infinito al cuadrado? Es más grande infinito al cubo, ¿verdad? Luego, si yo a infinito al cubo le resto otro infinito más pequeño, como los dos eran infinitos pero uno es más grande, lo que me queda de nuevo es lo mismo, más infinito. Porque al infinito muy, 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 muy grande, si yo le quito otro infinito más pequeño, me sigue quedando un infinito. ¿Se entiende? Vamos con el tercer ejemplo que tenemos aquí. Fijaos, aquí tenemos una función elevada al cubo y ahora nuestra x tiende a menos infinito. Y los signos en los límites no nos olvidamos de ellos, siguen existiendo. Entonces, vamos a pensar, si yo elevo menos infinito al cubo, ¿qué pasa con los signos? Menos por menos, más. Y por menos, menos. Luego me va a seguir quedando negativo. Y como estoy elevando infinito al cubo, me queda menos infinito. Es decir, que x al cubo, si x tiende a menos infinito, me va a quedar menos infinito. ¿Qué pasa si tenemos un ejemplo en el que la x no tiende a infinito o a menos infinito, sino que tiende a un número real, un número que conocemos y que podemos trabajar con él? Pues lo que tenemos que hacer es sustituir por ese valor la incógnita. Luego sustituimos
2 elevado al cubo menos 5 por 2 elevado al cuadrado más 3. Y esto nos da, si lo calculamos, menos 9. Luego el límite de esta función cuando x tiende a 2 es menos 9. Sencillo. Vamos a ver ahora un ejemplo curioso. ¿Qué pasa cuando tenemos una función en la que la incógnita está en el denominador y nos pide que x tienda a 0? Es decir, esto nos queda 1 partido por 0. Como bien sabemos, no podemos dividir entre 0. Por lo tanto, con los conocimientos que tenemos hasta este momento, lo que tendremos que determinar es que el límite no existe. Vamos ahora con un último ejemplo. Fijaos, aquí tenemos una función y arriba tenemos un menos infinito elevado al cubo. Vamos a ponerlo así, aunque normalmente no lo pondremos así. Y abajo tenemos un menos infinito elevado al cuadrado más 1. Por signos nos va a quedar arriba un signo menos, ¿verdad? Porque es al cubo. Y nos va a quedar un infinito al cubo. Y abajo nos va a quedar positivo, porque menos por menos más. Nos va a quedar un infinito al cuadrado más 1. Fijaos, aquí me diréis, profe, ¿y qué pasa? ¿Qué hacemos ahora? Mirad, esto normalmente, chicas, chicos, insisto en que no se escribe así. Directamente lo pensamos y lo resolvemos. Pero es para que ahora lo podáis entender bien, bien, bien. Nosotros ya sabemos que nuestro límite va a ser negativo, porque arriba tenemos un negativo y en el denominador son todos positivos. Luego el signo va a ser negativo. Además de eso, nos fijamos en que, fijaos, aquí tengo un infinito al cubo, es decir, un número gigantesquísimo elevado al cubo. Pero es que abajo tengo un infinito elevado al cuadrado. Como el de arriba es más grande que el de abajo, podemos realizar la operación, porque este polinomio es de mayor grado que el de abajo. Este polinomio es de grado 3 y este polinomio es de grado 2. Luego podemos decir que nos quedaría menos infinito, porque nuestro polinomio de arriba era de mayor grado que el de abajo. Luego, en conclusión, si lo pensamos bien, los límites realmente son simplemente intentarnos hacer una idea del valor que adoptaría una función cuando la x va tomando valores próximos a un valor que nosotros nos imaginamos, ya pueda ser un número real o el infinito. Y como veis, por lo general no va a ser muy difícil calcularlos. No obstante, es muy importante que entendamos bien lo que esto significa, tanto a nivel analítico como a nivel gráfico, y también que sepamos resolver algunas indeterminaciones que nos podemos encontrar. Así que vamos a ello. ¿Cuál es la idea intuitiva del límite? Si me piden calcular el límite o el comportamiento de la función, por ejemplo, esta, x al cuadrado menos 2x, para el punto x es igual a 4, podemos representar la función o dar valores cercanos a dicho punto, porque el límite es cuando x se acerca a dicho punto, no cuando vale ese punto, aunque normalmente lo sustituimos por ese valor, ya que nos da una idea muy cercana a lo que va a suceder. Pero realmente lo que nos está preguntando es ¿qué sucede en el entorno de ese punto? Es decir, que podríamos dar valores a la x de 3, 3,5, 3,9, 3,9999, es decir, valores muy cercanos a 4, pero sin llegar a valer 4. También por la parte derecha, ¿de acuerdo? Que sería el 5, 4,5 o 4,00001, decimos que el 3,99999 está en 4 por la izquierda y lo representamos con un signo menos, que podéis ver aquí. Este entorno, esta zona, si se acerca por la izquierda, lo representaremos así, 4 por la izquierda. Y si se acerca por la derecha, representaremos así, 4 por la derecha. Es decir, 4 con un signo menos de superíndice es por la izquierda, 3,999999. Si es 4 por la derecha, lo representamos con un superíndice que es el signo más. Y sería 4,000001, por ejemplo. Muchas veces sucede que tanto si nos acercamos por la izquierda como si nos acercamos por la derecha, los valores se van aproximando. Es decir, este valor va valiendo 8 y este valor también es un valor muy cercano a 8. Por lo tanto, podemos determinar que al acercarnos a x igual a 4 por la derecha y por la izquierda,
coinciden, puesto que se van acercando a 8. Y podemos decir que cuando x tiende a 4, la función tiende a 8. Pero esto no siempre sucede así. Y veremos en el apartado de continuidad qué significa cuando no vale lo mismo por un lado que por el otro. Pero en este caso nos sirve para entender a qué nos referimos la idea intuitiva del límite, es decir, aquel valor de la función cuando nos acercamos a un punto en concreto. Vamos ahora con algunos conceptos previos. Llamamos función a una relación entre dos magnitudes, de tal forma que a cada valor de la primera le corresponde un único valor de la segunda. Por ejemplo, al estudiar la relación entre el lado de un cuadrado y su área. Si el lado vale 0, el área valdrá 0 por 0, 0. Si el lado vale 1, el área valdrá 1 por 1, 1. Si el lado vale 2, 2 por 2, 4. Si el lado vale 3, 3 por 3, 9. Ya que el área de un cuadrado en función de la longitud o la medida de su lado es igual al lado al cuadrado. Y por lo tanto esto es una función, dado que para cualquier valor del lado existe un único valor para el área. Llamamos dominio de una función al conjunto de valores que toma la variable x. Es decir, por ejemplo, en esta función en la que la función vale la raíz cuadrada de x, el dominio es desde 0 hasta el infinito. ¿Por qué no puede ser negativo? Porque las raíces de los números negativos en los números reales no existen, ¿no? Menos 1, la raíz de menos 1, no podemos hablar de ella en términos de números reales. Y por lo tanto, la x no va a tomar valores negativos. Solamente va a tomar valores del 0 en adelante. ¿Y hasta dónde? Hasta el infinito. Es decir, desde el 0, incluyéndolo, porque sí existe la raíz de 0, que es 0, hasta el infinito. Veámoslo con otro ejemplo. Supongamos que nuestra función es esta de aquí, 1 entre x. El dominio de la función, en este caso, serán todos los valores reales excepto el 0, porque sabéis que no podemos dividir entre 0. Por lo tanto, la x puede valer cualquier número real menos el número 0. El número 0 no lo puede tomar porque no podemos dividir por 0. Por lo tanto, la x no va a valer 0. Luego el dominio va a ser todos los números reales excepto el 0. ¿Qué pasa ahora con la función del logaritmo neperiano de x? Sabemos que de los logaritmos no podemos hacer un logaritmo de un número negativo, pero tampoco de 0. Por lo tanto, el dominio va a ser desde 0 hasta el infinito, pero el 0 no va a estar incluido. Por eso lo ponemos con un paréntesis. Si de esto no os acordáis bien, os aconsejo que vayáis al vídeo de funciones que también tenéis en mi página web. En el caso de que la función sea igual a el número elevado a x, sabemos que lo podemos elevar a cualquier número. No tenemos ninguna restricción y por lo tanto el dominio de la función va a ser igual a todos los números reales. Sucederá lo mismo si en lugar de tener elevado a x tenemos elevado a menos x, puesto que esto sabéis que es lo mismo que tener esto de aquí. Y por lo tanto, el exponente puede seguir tomando todos los valores de los números reales, dado que nunca va a tomar el valor 0, ya que si lo elevamos a 0 sería 1 entre 1. Por lo tanto, puede tomar también el valor 0. Puede tomar todos los números reales, exactamente igual que en la anterior. Lo único que en esta ocasión, sí, la función nos quedará simétrica. Vamos con un último ejemplo. ¿Qué pasará con esta función? Veréis, en esta función no podemos tomar ningún valor que haga que dentro de la raíz haya un número negativo, puesto que no podemos calcular las raíces de números negativos en términos de números reales, y además el denominador tiene que ser distinto de 0, ¿verdad? Porque no podemos dividir por 0. Por lo tanto, habrá que calcular los valores para los que el denominador es distinto de 0 y también los valores para los que la raíz es positiva. A modo de resumen,
Entonces, tendremos que hacer, en primer lugar, calcular los valores para los que el denominador es 0. Una vez los tenemos calculados, sabemos que x no podrá valer ni menos 2 ni 1, puesto que si x vale menos 2 o 1, el denominador sería igual a 0 y no puedo dividir por 0. El siguiente paso es estudiar el signo de la función en función de los posibles valores de x. Vamos a estudiar el signo de la fracción, Y por lo tanto nosotros lo que haremos será dibujarnos una recta. Marcaremos aquí, el 0, siempre me gusta marcarlo a mí, pero realmente los valores que nos interesa marcar a nosotros es el menos 2 y, por ejemplo, el 1, ¿no? Tendríamos aquí el menos 2, aquí tendríamos el menos 1, el 0 y el 1. Pero el menos 1 y el 1 no nos interesa. Y aquí vamos a ver qué signos toma la fracción en función de los distintos valores de x. Para ello colocaremos también, por ejemplo, aquí nuestras dos ecuaciones, las dos que nos interesan, funciones. Y estudiaremos el signo en cada uno de los intervalos. Y veremos que a lo mejor pueden surgir nuevos intervalos. Luego lo que haremos será x más 1. Si la x vale menos de menos 2, es decir, menos 3, menos 4, menos infinito, ¿qué vale? Como si nosotros restamos menos 2 más 1, ¿qué nos queda? Menos 1, luego va a valer negativa. Vamos a ver qué pasa en esta. Si en esta vale, por ejemplo, menos 3 al cuadrado más, recordad entre paréntesis, lo único que estamos haciendo, recuerdo, es coger un valor cualquiera desde el menos 2 hasta el menos infinito, porque en este caso, de momento, no queremos distinguir más, y nos hemos dado cuenta de que en el numerador siempre nos va a dar un número negativo. Y en el denominador, a ver qué nos da, porque si nos da un número negativo, menos entre menos, más, y por lo tanto la raíz es posible. Pero si nos da un número positivo, menos entre más, menos, y por lo tanto, en este intervalo no existiría la función. Vamos a ver qué pasa. Sustituimos aquí con el valor menos 3, por ejemplo, y nos queda que valdría 4. Luego significa que es positivo. Por lo tanto, menos entre más, menos. Y por lo tanto, como vale la función negativa, aquí no existe la función. Vamos al siguiente intervalo. Fijaos que aquí en este intervalo no vale que coja cualquier valor, porque esta función, ¿cuándo se iguala a 0? Esto es muy importante, porque esta función se iguala a 0 cuando x es igual a menos 1. Por lo tanto, tenemos que añadir un nuevo punto de interés, que es el menos 1. Dado que aquí, cuando vale menos 1,5 más 1, me queda menos 0,5, es decir, negativo. Pero aquí, cuando vale 0, por ejemplo, 0 más 1 es 1. Luego me queda positivo. Como veis, hemos tenido que añadir un nuevo punto de interés, que en este caso es el menos 1. Dado que en función de si lo cogemos entre menos 2 y menos 1, me va a dar negativo, y entre menos 1 y ya positivos, me va a dar siempre positivo, porque ya a partir de aquí, sume lo que sume, 2 más 1, 3, también positivo. Es decir, el numerador, a partir del menos 1, siempre me va a quedar positivo. Y por lo tanto, ya solamente me queda estudiar el signo del denominador. Vamos aquí. Por ejemplo, cojamos el número menos 1,5. Y si lo resolvéis bien mentalmente o bien con la calculadora, veréis que da menos 1,5. Es decir, que en este intervalo el numerador también me va a dar negativo. Como menos por menos es más, aquí en este intervalo me va a dar un signo positivo. Y por lo tanto voy a poder tener función. Vamos con el siguiente. Insisto en que aquí lo que estamos estudiando es en qué puntos sí tengo dominio de la función. Es decir, qué valores sí puede tomar la x. Vamos entre el menos 1 y el 1. Aquí es muy fácil porque podemos utilizar el 0 para que sea mucho más sencillo el cálculo. Y vemos que nos queda negativo. Como más entre menos es menos, aquí tampoco puedo tener función. Y ya solo nos queda del 1 hacia el infinito. Vamos a ver qué pasa del 1 hacia el infinito. Si yo
doy valores en el denominador de, por ejemplo, 2 al cuadrado más 2 menos 2, me queda que esto es positivo. Por lo tanto, más entre más también es más y sí voy a poder tener función. Luego, ¿dónde tengo función? Pues muy sencillo. Voy a tener función donde tengo el iconito verde, es decir, entre el menos 2 y el 1 y el menos 1, perdón, y entre el 1 y hasta el infinito. Y ahora me preguntaréis, profe, ¿y puede tomar el valor menos 2, menos 1 y 1? Es decir, ¿lo cogemos, como digo yo, con corchete o lo cogemos con paréntesis? Veréis, el menos 2 y el 1 estaban descartados, no los podemos coger. Luego vamos a poner un paréntesis. ¿Por qué no los podemos coger? Por esto. Porque si cogemos el menos 2 o el 1, el denominador vale 0. Y eso no podía suceder. Pero ahora, ¿qué pasa con el menos 1? ¿Lo podemos coger o no lo podemos coger? Pues es tan sencillo como sustituir en el denominador. Si yo sustituyo en el denominador con 1 al cuadrado, perdón, menos 1 más menos 1 menos 2, esto me queda menos 1. 1 menos 1 menos 2. Y esto me queda menos 2. Luego este sí lo podemos coger. Y por lo tanto, aquí lo que pondremos es un corchete. No como habríamos puesto aquí antes, que habíamos puesto un paréntesis. Sería un corchete. Y así sería el dominio de nuestra función. Esto es simplemente a modo de recordatorio y para entender bien qué es el dominio de una función, porque esto nos va a servir para entender bien la idea de límite. Pero no es en lo que vamos a profundizar en este tema. Pero es muy importante, chicas, chicos, que sepáis hacer bien esto, el estudio del dominio de la función. ¿De acuerdo? Vamos a ver cuál es la idea gráfica del límite de una función. Bien, cuando x tiende a más infinito, es decir, una función cuando x tiende a más infinito, si se va aproximando a un determinado valor, la función se va aproximando a, por ejemplo aquí, imaginémonos que es 4, se va aproximando cada vez más a 4, ese significa que es su límite. El límite cuando x tiende a, en este caso, más infinito, es decir, cuando va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, y se va acercando cada vez más, cada vez más, cada vez más al número 4, pero sin llegar a valer exactamente 4, o sí, según los casos. También cuando la función, cuando x se tiende a más infinito y la función se va haciendo también cada vez más grande, significa esto, que la función va a seguir creciendo, 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 creciendo a medida que también crece la x. Si la función, sin embargo, en lugar de crecer hacia más infinito, decrece hacia menos infinito, pues vamos a tener lo mismo. Cuando la x se va haciendo más grande, la función se va haciendo más chiquitita, más chiquitita, más chiquitita, más chiquitita, hasta el menos infinito. Y por último, si nos fijamos, si aquí la función es irregular, crece de forma que no podemos estudiar, ni valorar, ni dar un número concreto, entonces el límite de la función no existe y no pasa nada. No existe y ya está. Cuando la x tiende a menos infinito, pues sucede un poco lo mismo. En lugar de ir hacia la derecha indefinidamente, vamos a ir hacia la izquierda. Es decir, si la x va acercándose hacia menos infinito, en este caso, cuando tiende hacia un número concreto, hacia un número real concreto, lo que hacemos es que según la x tiende a menos infinito, se va aproximando a un número concreto, que sería esta recta, por ejemplo, y nuestra función se acercaría cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más, así hasta el infinito. Si lo que hace es que se acerca al más infinito, a medida que la x se acerca al menos infinito, pues tendríamos esto. Si la x se va hacia el menos infinito, la función crece y crece y crece y crece y crece y, como veis, va tomando valores cada vez más grandes. Y por último, si la x tiende hacia menos infinito y la función también hacia menos infinito, pues tendremos algo parecido a esto, que va siempre hacia el menos infinito y hacia el menos infinito también en la función. ¿Qué pasa cuando la x no tiende hacia más o hacia menos infinito, sino que lo que tiende es hacia un número concreto? Y vamos a imaginarnos que tiende por la izquierda, es decir, por el lado izquierdo de un determinado valor. Supongamos que el valor, en este caso, nosotros nos hemos imaginado que es c.
luego la x va a ir tomando cada vez más valores más próximos al valor c, pero por la izquierda. Fijaos que nos estamos aproximando por este lado, ¿vale? Por el lado izquierdo, ¿vale? En este caso, cuando el límite tiene un valor concreto, significa lo que significaba antes, cuando pusimos el ejemplo que cada vez que cuando valía 4 se aproximaba a 8, si recordáis. Entonces, en este caso, si se acerca un valor, pues significa que tomará ese valor la función y ya estaría. Sin embargo, hay veces que no toma un valor concreto, sino que lo que pasa es que cuando nos vamos aproximando a un valor y cada vez nos aproximamos más, la función va tomando valores como, por ejemplo, más infinito o menos infinito. Y en este caso tenemos lo que nosotros conocemos como asíntotas verticales y que veremos más adelante. Lo mismo sucede si nos acercamos por la derecha. Si nosotros nos acercamos por la derecha y toma un valor concreto, si toma el mismo valor a los dos lados, maravilloso, pero no tiene por qué. Pero sí que puede ser que tome el mismo valor por un lado y que tome un valor real. En ese caso, genial. Ya sabemos cuánto vale ese límite por la derecha en ese valor concreto. Pero a veces también puede suceder que sea como en el caso anterior, que tienda al más infinito o que tienda al menos infinito. Y en ese caso lo que tenemos son asíntotas verticales. Como decíamos, puede pasar que el límite de una función cuando nos acercamos a un punto por los dos lados coincida. Y en ese caso, si coincide tanto por la izquierda como por la derecha, entonces el límite absoluto, es decir, cuando tiende a ese valor, ya sea por la izquierda o por la derecha, vale lo mismo. Si vale lo mismo, entonces ese límite existe y vale el valor que vale por los dos lados. Sin embargo, es posible que ese valor no sea el mismo en los dos lados. Sin embargo, insisto en que si sí es el mismo, entonces además la función el valor de la función evaluada en ese punto será el mismo valor que el del límite. Y por lo tanto podemos determinar que el límite existe y que es ese valor. Pero como os digo, puede ocurrir que existan los límites laterales, pero que no exista el límite pedido en el punto. ¿Por qué? Porque puede suceder que el límite por la izquierda sea un valor y que el límite por la derecha sea otro valor. Y por lo tanto, el límite, al no ser coincidente, no existe. También puede ser que por un lado tienda a más infinito y por el otro lado tienda a menos infinito. Y por lo tanto, el límite tampoco existiría. Con todos estos conceptos previos y ya comprendida gráficamente la idea intuitiva del límite, podemos adentrarnos en su definición concreta y analítica, que es la que tenéis en la pantalla. Además, también podemos definir el límite como esta expresión que tenéis en pantalla. Además de la definición de entorno que tenéis en la primera definición, en el primer recuadro, también tenéis la definición de entorno reducido, que tiene una ligera diferencia en la representación y que se refiere al entorno excepto al propio punto A. Es decir, que lo podemos resumir con esta expresión que tenéis en pantalla. Para entender bien qué significa esto de entorno, haré referencia a la primera gráfica que vimos para empezar a entender qué era un límite. Si la recordáis, era esta. Esta gráfica que era esta función. Vamos a ver sobre ella qué es exactamente o el ejemplo del entorno. Vimos que la función f de x igual a x al cuadrado menos 2x tiende a 8 o tiene por límite 8 cuando x tiende a 4. Esto es lo que vimos. La idea de tendencia o aproximación se traduce mediante los entornos de la siguiente manera. Para cualquier entorno en el que la función va a valer 8, podemos encontrar un entorno en el que la función, el entorno, en torno a 4, de modo que para cualquier x del entorno reducido 4 delta, se cumple que su imagen f de x está en el entorno 8 epsilon. Es decir, el entorno, si lo miramos de esa manera, debería ser el mismo que si lo miramos de esta manera. Aquí tenéis un dibujito en el que más o menos he querido explicaros cómo lo miramos. El entorno mirado
en la función debería ser el mismo que el entorno mirado en las x. Y es lo que viene a decir, ¿no? Que si el entorno se refiere a la función, también debe referirse al valor de la x. Y con esto podemos ya determinar y definir el límite de una función en un punto. Una función f de x tiene por límite L cuando x tiende a x sub 0 y se representa de esta manera si para todo entorno E, L, epsilon existe otro entorno E, x sub 0, delta, de modo que para todo x perteneciente al entorno reducido E asterisco, x sub 0, delta, se cumple que f de x pertenece al entorno E, L, epsilon. Y lo podéis tener definido aquí o equivalentemente de esta manera. Que os animo a que le deis al pause, le echéis un vistazo y anotéis. Finalmente, una función f de x que cumple esta definición decimos que es convergente en x sub 0. Aquí os pongo un dibujito en el que podréis comprender mejor a qué nos referimos. Veis el entorno en función de L y epsilon y en función de un valor y delta. Y veis que es convergente cuando toma el mismo valor desde ambos puntos. Vamos a ver un ejemplo. Halla el límite en el origen de la función que tenemos aquí. Lo primero que tenemos que saber a la hora de calcular límites es que nuestra primerísima misión, va a ser que debemos simplificar lo máximo posible nuestras funciones polinómicas. Por lo tanto, como veis, lo primero que hacemos será, comprobamos, sustituimos y vemos que nos da 0 entre 0. Como eso no lo podemos hacer, vamos a ver qué podemos hacer si simplificamos, es decir, si sacamos x como factor común arriba y abajo. Sabemos que podemos simplificarlo y por lo tanto, ¿por qué lo podemos simplificar? Porque la x no vale 0, sino que tiende a 0. Recordemos esto, ¿de acuerdo? Tiende a 0 y por eso lo podemos hacer así. Por lo tanto, luego ya sí sustituimos por 0 tanto en el numerador como en el denominador y vemos que nos queda menos 2 entre 2 y me queda menos 1. Esto significa que el límite de esta función cuando x tiende a 0 es menos 1. Como os decía, los límites los podemos mirar tanto por la izquierda como por la derecha y puede ser que no sean iguales. Aquí tenéis la definición de límite lateral. Como veis, el límite lateral nos referimos a aquel cuando nos acercamos, en este caso por la izquierda, a un valor concreto. Análogamente lo hacemos por la derecha. Como decía antes, una condición necesaria y suficiente para que una función f de x tenga límite en un punto x sub 0 es que tenga límite lateral tanto por la izquierda como por la derecha y que ambos coincidan, es decir, que sean el mismo valor. O lo que es lo mismo, esta definición que tenemos aquí, es decir, el límite cuando x se acerca por la izquierda debe ser igual a L, que debe ser igual al límite cuando x se acerca a x sub 0 por la derecha. Si son iguales, entonces el límite existe y además el valor es el valor que haya dado a ambos lados. ¿Dónde es muy interesante esta propiedad? En las funciones a trozos. Supongamos que nos piden hallar los límites laterales en x igual a menos 1, x igual a 0 y x igual a 1. 1. Analizamos el punto x igual a menos 1. Los valores en torno a x menos 1 no representan problema alguno, dado que todos los valores van a formar parte del primer trozo. Se evalúan con el primer trozo de la función y es seguro que, simplemente sustituyendo, nos va a dar el mismo valor tanto por la izquierda como por la derecha y el valor va a ser menos 1. Por lo tanto, en x igual a menos 1 sí existe el límite y vale menos 1. Vamos a ver qué sucede en x igual a 0. En x igual a 0 tenemos que analizar por la izquierda en el primer trozo y por la derecha en el segundo trozo. Como ambos nos han dado el mismo valor, entonces sí podemos determinar que existe el límite en el origen, que es igual por la izquierda y por la derecha, y que ese valor es 0. Por lo tanto, y aunque existe el límite en el origen, no podemos decir que la función existe en el origen. La función no existe, puesto que, como veis, aquí tenemos abierto y aquí abierto, es decir, el dominio de la función no incluye al 0.
pero sí tiene límite y sí es el mismo a ambos lados. Es decir, que de esto aprendemos que la función puede tener límite incluso en aquellos puntos en los que no existe la función. Y por último analizaremos el punto en x igual a 1. Para ello, lo que haremos será estudiar el límite por la izquierda, que nos da 0, y por la derecha, que nos da 2. Por lo tanto, como los límites laterales son diferentes, el límite por la izquierda es 0, el límite por la derecha es 2, no existe límite de la función cuando x tiende no a 0, que aquí está mal, sino cuando x tiende a 1. Incluso aunque la función sí existe en el punto x igual a 1, porque como veis, x igual a 1, es decir, el dominio x cuando tiende a 1, sí está incluido y pertenece al tercer trozo. Pero no obstante, no existe límite en ese punto. Vamos a ver ahora las operaciones que podemos realizar con límites. Si, por ejemplo, tenemos un límite x que tiende a cualquier valor y es igual a a, y un límite de otra función con x tendiendo a ese mismo valor y es igual a b, se cumple lo siguiente. Límite cuando x tiende a cuadradito de la suma es igual al límite de x tendiendo a cuadradito de f de x más el límite tendiendo a cuadradito de g de x. Es decir, es igual a más b. Esto significa que bien podemos realizar primero la suma de las funciones y luego calcular el límite, o calcular los límites si nos resulta más sencillo y luego realizar la suma. Y esta es una propiedad muy interesante. Sucede lo mismo con la resta, ¿de acuerdo? También sucede lo mismo con la multiplicación, con el producto. También sucede lo mismo en los casos en los que b, es decir, el denominador es distinto de 0, recordad que no podemos dividir por 0. En los casos en los que b es distinto de 0, el límite de la división de dos funciones es igual a la división de los límites siempre y cuando el denominador sea distinto de 0. También si la función, es decir, si f de x, si la base de una potencia es mayor que 0, también es lo mismo que hacer el límite de una función elevado a otra función o hacer el límite de esa función elevado al límite del exponente, siempre y cuando la base, es decir, en este caso f de x, sea mayor que 0, en este caso a mayor que 0. Algunas operaciones con límites y sus resultados son las siguientes. Cuando sumamos y restamos, si tenemos un límite de más infinito más un número real cualquiera, ese límite va a ser más infinito. Lo mismo sucede si sumamos más infinitos del mismo signo. Si tenemos menos infinito más un límite cualquiera, también es menos infinito. Si sumamos dos menos infinitos, tenemos menos infinito. Y si tenemos menos por menos infinito, también tenemos más infinito, dado que menos por menos, más. En los productos sucede muy parecido también. Si tenemos más infinito por más infinito, más infinito. Más infinito por menos infinito, menos infinito. Si el límite, si un número real es mayor que 0, más infinito por el número real, más infinito. Y menos infinito por el número real, menos infinito. Y si el número es menor que 0, pues lo que hace es que invertirme los signos. Más infinito por un número negativo, pues menos infinito. Y menos infinito por un número negativo también, menos por menos, más infinito. Como veis, bastante intuitivo. En los cocientes nos va a suceder bastante parecido. Si tenemos un número entre más o menos infinito, nos da 0, porque por muy grande que sea ese número, si lo quiero dividir entre un número enorme, al final no nos va a tocar nada, ¿verdad? Así que 0. Si tenemos un número entre 0, nos va a dar más o menos infinito siempre y cuando el límite sea distinto de 0. Si tenemos más o menos infinito entre 0, nos va a dar o más o menos infinito, según el signo que tenga el infinito. Y por último, si tenemos 0 entre más o menos infinito, también nos va a dar 0. En cuestión de potencias, si tenemos una potencia elevada a una potencia, más infinito. Si tenemos más infinito elevado a menos infinito, nos da 0, porque esto sería lo mismo que tener 1 partido de más infinito elevado a infinito, ¿no? Porque el signo ya desaparecería. Y 1 entre más infinito, tenemos este caso, y por lo tanto nos da 0, ¿de acuerdo? Luego, si tenemos un número positivo,
y el infinito elevado a él tenemos más infinito. Si es un número negativo, nos da 0, por el mismo caso que este de aquí, ¿vale? Si luego tenemos un número que es mayor que 1 elevado a más infinito, entonces nos queda más infinito. Si el número está elevado a menos infinito, nos queda 0. Si el número está entre 0 y 1, si el límite está elevado, si el 0,5, por ejemplo, está elevado a más infinito, nos queda 0. Y si 0,5 está elevado a menos infinito, nos queda más infinito. Pero esto es muy importante recordarlo, siempre y cuando el número sea mayor que 1. Cuando vale 1, ya veremos qué sucede. Puesto que cuando tenemos 1 elevado a infinito, tenemos lo que se conoce como indeterminación. Y vamos a ver lo que eso significa en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!